Bueno, hemos confrontado unos pequeños problemas con el sonido de donde está el señor Edesio Ureña Albacete de SET Santo Domingo. Tenemos una entrevista programada con él para esta tarde para hablar del tema educación, fundamentalmente educación superior, pero ha habido un problemita con el sonido y su equipo y eso ha impedido que en estos momentos, pero estamos haciendo esfuerzos para ver si podemos llevar esta entrevista a cabo. Bueno, Barriuso, el tema del fideicomiso de Punta Catalina sigue acaparando gran parte de la atención pública, fundamentalmente del litoral político de oposición. Ayer hubo pronunciamiento tanto del expresidente Leonel Fernández como del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, y en ambos casos cuestionan este de fideicomiso que fue aprobado por la Cámara de Diputados recientemente. El gobierno se ha aferrado en defender este fideicomiso. Yo pienso que hay una actitud a la defensiva por parte del sector oficial, porque lo cierto es que ya instituciones no solamente políticas, sino también de la sociedad civil han cuestionado este fideicomiso. Por ejemplo, en la propuesta digital.com se publica hoy un comunicado que es el informe de los asesores de la Cámara de Diputados que se remitió a la Comisión de Hacienda de ese organismo, que era la que estaba conociendo el proyecto de ley y que hizo recomendaciones al Pleno para su aprobación. Una de las cosas que llama la atención es que los miembros del Comité Técnico de Punta Catalina serán inamovibles en sus funciones por un tiempo superior a 7 mandatos constitucionales de la Presidencia de la República. Esto está establecido en el contrato de fideicomiso aprobado por los diputados. El contrato fue aprobado por los diputados ignorando este señalamiento de la comisión que está contenido en el informe de recomendación que rindieron los asesores del hemiciclo, en el que se indica además que citar expresamente por sus nombres a los miembros del comité técnico que implica perpetuarlo en sus designaciones, ya que no podrán ser removidos durante el tiempo de vigencia del contrato. En esta parte, los asesores señalan que por duración del contrato se generaría un escenario embarazoso, ya que el instrumento en cuestión supera más de 7 mandatos constitucionales de la Presidencia de la República, por lo que los miembros de la comisión consideraron que los integrantes de este referido comité, que ninguno es oficio, deben estar sujetos a renovación o ratificación expresa a cargo del presidente de la República. En este informe, los asesores sugirieron que la decisión más apropiada era que la designación de los miembros del comité a la aprobación congresual del contrato de fideicomiso sin necesidad de nominación expresa, por lo que recomendación de Hacienda evaluar su ponderación. De igual forma, recomendaron que la creación del comité técnico estuviese acompañada de la estructura de cargos y dejar la mención de sus integrantes de forma genérica, sujetándolo a una reserva en favor de la República para su designación y sustitución. Es decir, que ellos estuviesen expensas de un decreto del presidente de la República, tanto para ser designado como para ser sustituido. Bajo la modalidad que ha aprobado la Cámara de Diputados, ellos no podrían ser removidos de su puesto dentro de 7 mandatos constitucionales, a menos que no se promueva una ley en el Congreso Nacional que sustituya esta ley de fideicomiso, porque se habla de contrato, pero en realidad se trata de una ley. Pero lo que sorprende, y esto vuelve nuevamente a ser recurrente, es que los diputados, algunos diputados, entre ellos Rubén Maldonado, que es el vocero del partido Fuerza del Pueblo, admiten que aprobaron este contrato de fideicomiso sin leerlo. Es decir, que ellos sencillamente no lo leyeron, no lo estudiaron, sencillamente dicen que se sometió muy rápido y que se sometió junto al fideicomiso que se crea con el caso del desarrollo turístico de Pedernales, y que como ellos estaban de acuerdo con el fideicomiso de Pedernales, por esa razón simplemente no se tomaron la molestia de leer el contrato de fideicomiso con Punta Catalina,
levantaron sus manos y sencillamente lo aprobaron. Yo lo que creo es que al parecer hay una decisión en un sector político de que se mantenga este fideicomiso, sobre todo porque ahí hay representantes del sector privado en este comité técnico de dirección de la planta. Bueno, sí, lo cierto que es lamentable que haya diputados que no leyeran ese asunto y lo aprobaran, pero por lo menos fueron honestos y ya confesaron que aprobaron sin leer ese documento, que es de mucha importancia. En el sentido general, me parece que sí, en el porque caso de la... digo que es tremenda, porque es un contrato que tiene, digo, se trata de un fideicomiso que tiene muchas implicaciones. Claro, pero ellos por lo menos confesan su pecado, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Yo lo que entiendo que hay una oposición muchas veces. El caso del PLD, me parece que el fideicomiso de Punta Catalina viene desde el PLD. Si hay que revisar, pues se revisa con peritos, con técnicos, a los fines de que eso pueda solucionar, porque el fideicomiso, si yo tenía como cierto un error en este tipo de cosas, sí siento que puede ser como una arena movediza para el gobierno actual, pero de momento se está presentando como solución. Y conforme explicó Luis Reyes, el economista nuestro, que siempre atiende nuestras sugerencias de participar en nuestro programa, que de hecho tiene ya muchos años participando en nuestro programa, él defendía la figura del fideicomiso y también igual para Punta Catalina. En esto, la discusión en torno a la inamovilidad de los técnicos me parece un tanto exagerado. Creo que eso se puede revisar. Digo yo así, hablando a lo loco. Porque si se presentaran revisables y o evaluables la participación de los técnicos cada 2 años, aún se confirmara en el puesto, bueno, pues durar 100 años, se van evaluando adecuadamente y cada 2 años y hay resultados extraordinarios de estos técnicos, pues para adelante, porque al final de cuentas son asesores técnicos. Y ya como se explicó, el mismo Luis Reyes, lo que decía que esta figura del fideicomiso no es más que una gestión administrativa de un bien, y ese bien permanecerá en manos del Estado dominicano. Ahí lo que hay que afinar las cosas, aquello de donde se siembran dudas o donde se siembra cierta desconfianza a los fines de que esto podamos echar hacia adelante. Mira, yo veo muchas cosas que son de carácter formal en este fideicomiso, porque lo que Luis Reyes explicaba con mucha propiedad es de que lo que se está realmente estableciendo con esto es la gestión de Punta Catalina. Es decir, la gestión de Punta Catalina pasa a un comité técnico que tiene un presidente, un vicepresidente y un secretario y 2 miembros. Es decir, que ese comité ese comité será el responsable de la operación y manejo de Punta Catalina por los próximos 30 años. Y entonces los activos de Punta Catalina no se enajenan, es decir, esos activos permanecen siendo propiedad del Estado. Y eso yo creo que ha quedado bastante claro. Lo que parece que ha despertado la ojeriza de algunos sectores es el hecho de que los miembros de este comité provienen del sector privado y por esa razón entienden que la planta se está colocando en manos del sector privado. Y la otra parte es que no se observó tampoco la recomendación de los asesores de la Cámara de Diputados de que cuando se estableciera quiénes iban a formar parte de este comité técnico, se consignaran por nombre genérico, no con nombres y apellidos. Porque, por ejemplo, si se establecía que cuál institución iba a formar parte de este comité técnico, no es lo mismo que decir, bueno, fulano de tal va a ser miembro de este comité técnico. Y lo que está llamando la atención es de que los actuales integrantes de este comité técnico deberán permanecer en su puesto durante 30 años, que implican, como bien dice la comisión, 7 mandatos constitucionales. Y lo que se quería preservar era la inamovilidad de sus integrantes. Yo creo que recurriendo a otra figura jurídica se podría garantizar esto. Bueno, pero además, ya, sí. Barrios, hay que señalar que aquí hay instituciones
que establecen la inamovilidad de sus miembros por un tiempo determinado, pero cuando el Estado, cuando el gobierno se muestra interesado en sustituir a esa persona de ese puesto que tiene ya un tiempo establecido por ley para desempeñarse, sencillamente recurren a cualquier argucia técnica, legal, administrativa y hacen saltar a esa persona de ese puesto. Y caso hay por balsa, como se dice en el campo. Sí, bueno, pero como te decía, creo que se puede crear la evaluación, porque los técnicos pueden ser evaluables y con cada periódicamente que sean evaluados, porque al final de cuentas esa eternidad en un puesto, eso desgasta, consume, relaja, crea un ambiente que se va volviendo confuso al paso de los años. Sí. Bueno, lo que dice el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que en el día de ayer emitió un documento sobre esto, es insistir en que se retire el fideicomiso y que esta figura se sustituya por un contrato de administración de Punta Catalina que ellos entienden que es menos lesivo al interés nacional y al interés de la planta. Eso en esencia es lo que está planteando el Partido de la Liberación Dominicana en el comunicado que dio a conocer en el día de ayer, es decir, al término de una reunión de este órgano que se extendió por varias horas conociendo precisamente este caso. Bueno, al parecer el señor no ha podido resolver el problema de sonido, no me han dicho nada tampoco la, de la dirección del programa, pero nada. Eh, Bueno, parece que ya va a ser un poco difícil la entrevista. Lamentable, lamentable esto. Bueno, Barriuso, el presidente de la República encabezó hoy una rueda de prensa en el Palacio Nacional con los funcionarios del área agropecuaria y allí se destacó fundamentalmente que el país en medio de esta pandemia no ha sufrido escasez de artículos alimenticios. Dice que contrario a otras naciones desarrolladas, como sucede por ejemplo en Alemania, en Inglaterra, eso dijo el presidente Luis Abinader, en la República Dominicana no ha habido escasez de artículos de origen agropecuario. Y dijo más, él dijo que si en la República Dominicana no se hubiese aumentado la producción alimenticia, en estos momentos no solamente estuviese en peligro la seguridad alimenticia, sino igualmente que los precios a que se estuviesen vendiendo los alimentos serían mucho mayores. Y en este tema habría que aclarar que hasta el Banco Central reconoce que estamos viviendo una inflación de 2 dígitos. Es decir, al mes de diciembre la inflación llegó a 8,6%, una inflación histórica en la República Dominicana y obviamente que esto ha impactado los niveles de precios de los artículos que integran la canasta básica familiar. Lo que explican las autoridades para justificar las alzas que se han presentado en el mercado es de que esto se corresponde con factores externos, es decir, el costo de la materia prima y se ha producido lo que se ha llamado la crisis de suministro, que no es más que entapó en puertos importantes, tanto de los Estados Unidos como de Europa, de mercancía, porque se ha producido una crisis en la distribución de esa mercancía y de esa materia prima. Pero en esencia hay que reconocer que a pesar de que aquí ciertamente no se ha producido escasez de artículos alimenticios, de que ha habido aumento en la producción agropecuaria nacional, hay que reconocer que los precios están altos, Barrios. Realmente tiene razón el presidente, en mi manera de ver, cuando dice que hay abundancia de productos y no hay escasez. Periódicamente se presenta escasez propia del ciclo de producción de determinado producto y es parte de nuestra naturaleza, ¿verdad? Porque eso es involuntario, aunque uno no quiera, hay productos que vienen por ciclos. Pero a mí lo que me llama la atención es que no obstante la abundancia de productos, los precios se mantienen así como tú dices, inestables o encarecidos. Por distintos factores, pero mientras tanto hay precios que prácticamente son eternos,
Yo siempre digo y señalo en el programa esa gran diferencia que hay eh, de precios conforme al lugar donde se venden estos productos, principalmente agropecuarios. Porque los bienes producidos, enlatados, una serie de cosas, bueno, ya eso tienen otras 500. Pero un plátano, un guineo verde, un guineo maduro, los aguacates, ¿qué te digo? Los ají morrones, el ají cubanela, la cebolla, el arroz. Cuando vamos a los supermercados, cuando vamos a distintos lugares, los precios son de muchas diferencias y otros precios inexplicablemente se quedan fijos ahí eternos, aún abundasen en el mercado, lo que entra en una contradicción con esta ley de la oferta y la demanda, que a mayor oferta los precios bajan, cuando mayor demanda los precios suben, pero aquí las reglas se rompen. Es una situación medio atípica que vivimos nosotros y eso no estoy hablando de que el tema del alza de los precios por el tema del dólar o del petróleo, no, estoy hablando desde mucho antes. Sí, bueno, justamente el día de hoy, uno de los factores que incide directamente en el problema del costo de la vida es precisamente el dólar. Hoy, por ejemplo, el petróleo tipo Texas, que es el que demanda República Dominicana, se estaba cotizando por encima de los $88 el barril. Para ser preciso, 88.35 dólares estaba el barril de petróleo, un precio que no se había visto desde en los últimos 7 años en la cotización del crudo. Y esto, indudablemente, que sí afecta lo que es el precio de los artículos de la canasta básica. Es decir, el incremento en los precios del petróleo, como bien insiste mucho nuestro amigo Henry Ebrard. $88.35 es el precio del barril del petróleo al día de hoy, y esto indudablemente que va a impactar mañana en lo que es el precio de los combustibles para consumo interno. Eduardo. Bueno, así será. Imagínate, esas son cosas que escapan a nuestro control. Eso es como que mañana va a llover y no hay forma de decir que no llueva. Sí. Y por último, esta información dice que tras las acusaciones del Ministerio Público, digo de Medio Ambiente, al coronel Elías Marte Palavé de extraer de forma ilegal material de agregados en una mina ubicada cerca del río Jaina, fue suspendido por la Dirección General de la Policía Nacional. Asimismo, el mayor general Eduardo Alberto Ten, que es el director de la policía, dispuso la realización de una investigación interna sobre el accionar del coronel e insistió que no permitirá que agentes de la institución violen la ley y menos del medio ambiente. No se permitirá bajo ninguna circunstancia ese tipo de acciones dentro de las filas de la Policía Nacional, precisó, e indicó que los agentes están para servir, proteger al ciudadano y sus bienes materiales, así como velar por la conservación del medio ambiente. Y dice que, bueno, recordar que esto surge después que en el día de ayer el Ministerio de Medio Ambiente se querelló contra este oficial porque le desmanteló una mina de materiales de construcción que operaba desde hace un tiempo en el río, a orilla del río Jaina, aquí que está ubicado próximo a la zona de Villa Altagracia. Bueno, señor Barriuso, llegamos al final de esta propuesta de la noche por Digital 15. Así es que a los amigos televidentes los esperamos mañana viernes a las 6 de la tarde para que estén nuevamente con nosotros. Buenas noches.